Schelling, ¿verdad? Y ahora ya estoy libre de, además negativamente, mi libertad no la entrego nunca, porque la conservo solo para lo posible, inmenso, infinito, no la entrego nunca. Ahora estoy libre de cualquier objeto posible, ya solamente quiero a mi propia voluntad y a mi propia libertad. Esto, de acuerdo con la crítica que Heidegger hace después de su vuelta y de su salida del nazismo, esto es el fascismo. El fascismo es exactamente, esto cuesta mucho descubrirlo, la metafísica de la libertad. El estoy y tengo que estar enteramente libre de todos los otros que me molestan, de los ancianos, de los niños, porque si yo no hubiera sido estorbado, entonces yo, ¿verdad? Pues bueno, habría pasado para, mi perdón, es la broma, de cacahuetero a presidente de Estados Unidos, por eso. Todo lo otro es restringente, es limitante, el límite solamente es negativo, yo me merezco exasperadamente, además, en la sociedad de los derechos, todas las vindicaciones, no se me ocurre nunca, nunca. ¿Qué puedo dar yo? Ni si estoy a la altura de dar algo, ni en qué lenguaje, ni en... Bueno, que precisamente entonces la metafísica del poder se haya vehiculado por la metafísica de los derechos y de la libertad, claro, eso da mucho que pensar, ¿verdad? Por un motivo, y esta vez sí que os pido que me dejéis que volvamos a Grecia, porque la esencia, cuando yo digo esencia, cuando el pensamiento contemporáneo dice esencia, y llamo pensamiento contemporáneo al pensamiento que sí es nuestra epocalidad y lo llega a poder ser, y no una reproposición del siglo XIX y del XVIII, ¿verdad? Esencia es proveniencia, es decir, aquello determinante que recibimos y que de una manera crítica y con alteración podemos proseguir. La esencia de la metafísica es la historia y la esencia de la metafísica de la historia es la libertad, en el sentido, precisamente creo yo, que quizá después de estas dos sesiones podamos ya compartirlo, en el sentido de la superación, que no por casualidad es la Aufhebung, ¿verdad?, la palabra clave de la racionalidad dialéctica hegeliana. De tal modo que cualquier alteridad, cualquier límite, cualquier otro, es inmediatamente algo a sobrepasar, algo a superar. Y eso es precisamente lo que la tradición del metafísica, a la que nos referíamos ayer, entiende por trascender. Pero claro, el más libre, el que tiene más arrojo, el que es más crítico, lo que hace es trascender, superar las negaciones, ¿verdad? En vez de dar la vuelta, reflexionar, remitirse al pasado de un modo más piadoso, poder entender, fijaos esto, que la naturaleza y lo divino, todavía de lo divino, lo único que sabemos es que no puede ser pensado como parece, ¿verdad?, fueran constituyentes, pero si son constituyentes la naturaleza y lo divino y las tradiciones y los contextos, habría que hacer cosas tan extrañas como agradecer, recibir, repensar, revehicular, volver a dar voz a aquello que de otro modo se hundiría, y no tanto superar, no tanto dejar atrás. ¿Os acordáis de aquello a lo que llegamos? No sé cómo, yo creo que se nos apareció el otro día cuando hablábamos de Rilke, ¿verdad? ¿Quién nos ha dado la vuelta a los mortales? ¿Por qué miramos con los ojos siempre en la dirección de la muerte y no en la dirección de la vida? Que trascendere, ahora me pongo técnica, que trascendere y metafísica, sean desde Sócrates, Platón, lo mismo que la metafísica de la historia, que la racionalidad dialéctica, que la metafísica de la voluntad, autoegótica, etc. Se refiere solo, en este caso, a la estructura narrativa del tiempo y a la estructura mitológica del tiempo, en el sentido siguiente, que ahora ya en el contexto con precisión a lo que Óscar preguntaba. Fijaos, si la metafísica de Platón es una metafísica del espacio, en el sentido de proponer que hay un
Topos, un lugar, Hiperuranos, más allá de Urano, más allá del cielo. Donde sí está la verdadera realidad, cuidado con este término, por muy acostumbrados que vosotros estéis antropológicamente, porque esto lleva durando siglos, ¿verdad? La verdadera realidad se supone que es la que no tiene escisión, no tiene dolor, no tiene malentendido, no tiene equivocación, no tiene injusticia, no tiene azar, sorpresa, no tiene muerte. De manera que en otro mundo, más allá del cielo, está el verdadero mundo, y ese es el asunto del artículo, el de aquellas unidades que no tienen escisión ninguna, que no tienen dolor ni tienen muerte. Eso llamamos que es una metafísica del espacio. ¿Por qué no la antigua ni la medieval? La medieval cristiano-platónica, al menos en la zona occidental, tened en cuenta que conocéis muy poco, yo también estoy deseando conocerlo, del cristianismo ortodoxo griego-eslavo, porque este es mucho más ceandreico, menos humanista, más de elevación del hombre a lo divino, pero esto no es el asunto nuestro de esta tarde. En las tradiciones occidentales romanas, la metafísica platónico-agustinista sigue siendo una metafísica del espacio, pero se involucra ya con el tiempo cronológico de la encarnación, del Dios encarnado en hombre que nace, haciendo que en ese momento sea el momento cero de la historia. ¿Por qué digo eso? Ahora, ¿dónde está el paraíso? No el inicial que se perdió por el pecado, sino no habría historia. ¿Dónde está? Más allá del Valle de Lágrimas, en otro mundo que también está más allá del cielo, como el platónico, y más allá del tiempo, más allá del juicio final, etc. Por lo tanto, en otro lugar y en otro tiempo, más allá del dolor y más allá de la muerte. ¿Qué ocurre, Óscar, con la secularización? Con la secularización a partir del siglo XIV, ¿no? Esto después avanzará en la Revolución Francesa y en el XVIII, pero en realidad cuando comienza a darse en Occidente es en el siglo XIV. Justo a la vez, esto para posibles investigaciones vuestras, que el surgimiento del Estado moderno. Con la secularización, ¿qué es lo que ocurre? No ya en otro mundo más allá del Valle de Lágrimas, en otro tiempo y en otro espacio, sino aquí, en este mundo, por eso se llama secularización, en el siglo, en los siglos, pero no aquí ni ahora, sino después. ¿Cuándo? Cuando los hombres sean iguales, cuando por fin haya dictadura del proletariado, cuando haya justicia, cuando haya una distribución de la racionalidad, cuando finalmente hagamos que desaparezcan estos salvajes anteriores que hacían estas cosas horribles con sus... ¿Cuándo entonces? En el siglo, pero no aquí, no ahora. Después, más allá, incluso nunca, llegar a decir el último pensamiento moderno, como dicen los italianos, in gamba, el último pensamiento moderno legítimo, la escuela de Frankfurt, con Adorno, acordaros, llegar a decir, de todos modos nunca, porque si alguna vez se diera la fusión entre deber ser y ser, si ya alguna vez hubiera ocurrido la plenitud del conseguimiento de la no muerte, de la no injusticia, de la no desigualdad, de la no ignorancia, entonces se acabaría la historia. Es indispensable, es un sueño de la razón, el sueño platónico, pero no puede ocurrir nunca. Y los que creen que puede ocurrir son unos acríticos y unos positivistas. Cuando yo vine de Colonia, se acababa de morir Franco y empezaba primero, como vosotros ahora, y yo me sentí perpleja porque la heredad que se me suponía, lo que yo se supone que tenía que hacer, era continuar esta, perdonadme, monstruosidad. Y era la de que la racionalidad tiene ideales justamente en nombre de los cuales, y esto se llamaba dialéctica de la Ilustración, en nombre de los cuales y justamente por seguirlos se produce la injusticia, la desigualdad, la miseria, la barbarie y la guerra. Claro, mi generación, no yo solo, como podéis imaginar, dijo, algo extraño pasa aquí, no puede ser que se esté cumpliendo aquel vaticinio atroz de Descartes.